vamos a ver lo que sería introducción al cálculo o la revisión de lo que serían las redes de distribución, ¿vale? Son las redes locales que nos traen la energía eléctrica desde el centro de transformación, desde donde se transforma de muy alta tensión, a baja tensión, que interpretamos porque son nuestra red convencional, 400 voltios en trifásica y 230 en monofásica, ¿vale? Para ello vamos a hacer un esquema de lo que sería una red de distribución en baja tensión, ¿vale? ¿Qué sucede? Nosotros partimos de un centro de transformación, ¿vale? Que son estos que por aquí vemos en nuestras calles, que en esta zona somos Unión Fenosa y son unas puertas azules y en el que pone CTI 13 lo que sea. ¿Qué significa 13? 13 es 13 porque es la provincia de Ciudad Real, coincide con nuestro código postal, el número, el principio del número, ¿vale? Para tenerlo identificado. De ahí ya partimos en baja tensión. Y por ejemplo, ¿cómo se distribuye? Pues muy sencillo. Cogemos aquí por aquí y va la calle San Juan, por aquí va y hace así, y esto sería la Plaza Mayor. Todo esto son redes que conforman un cableado. ¿Pero qué sucede? Que este hay que protegerlo. Y no pueden salir ahí por donde vaya queriendo uno. Tienen que ir con un orden. ¿Qué sucede? Que para hacer un reparto homogéneo de los conductores, para hacer un reparto correcto, partimos de un elemento justo a la salida del transformador y que va a ser, porque vosotros sabéis que no podemos colocar un cable sin protegerlo ante sobrecargas o cortocircuitos. Para ese cable, ¿qué va a haber aquí? Una BTV. ¿Qué es una BTV? Es una base tripolar vertical. ¿Vale? ¿Qué hay dentro de la BTV? Pues es un cajón así, ¿vale? Es un cajón así. Desde aquí hay unas entradas, que serían 4. ¿4 de qué? De que viene el neutro, que es el más finito de todos. Viene la L1, la L2 y la L3. ¿Desde dónde? Desde el transformador, ¿vale? Y aquí ya hay una base que sería aquí así, aquí así y aquí así. Son unas bases extraíbles que tú enganchas así y tiras y desconectas. Y lleva por detrás lo pinto aquí al lado para que lo reconozcáis, ¿vale? Es el neutro. Una pletina, que es el neutro. El neutro nunca lleva fusible, ¿vale? En este caso, ¿aquí qué tendríamos? Pues tendríamos un tornillo para coger la fase 1, otro tornillo para la fase 2, otro tornillo para la fase 3 y otro tornillito para la fase 4. Y esto iríamos, por ejemplo, a la línea de la Plaza Mayor. Plaza Mayor, que la hemos pintado antes. De aquí, pues ponemos aquí así, otra línea, ¿vale? Con su neutro y demás. ¿Y dónde iría? Pues hemos pintado antes, por ejemplo, la calle San Juan.
y así sucesivamente. Normalmente, en cada centro de transformación, dependiendo de lo grande que es el centro de transformación, pues suele haber 3-4 salidas por cada transformador, dependiendo también de la potencia del transformador. No es lo mismo que tengas 630 kVA, como estuvimos viendo en tiempos anteriores, a que tuviera 1200 kVA, ¿vale? Que son la potencia aparente del transformador. Muy bien. Esto no significa que a cada calle le llegue desde una base, desde un conjunto de bases, ¿vale? Este sería el fusible de la fase 1, fusible de la fase 2, fusible de la fase 3, que no lo había dicho, ¿vale? Y ya está, es con cajones extraíbles. Bien, de todas maneras veremos fotos más adelante. Bien, pues como hemos dicho, salimos desde nuestro centro de transformación, ¿vale? Desde la base tripolar vertical, que es la que se encarga de repartir, y pongamos que por aquí sale la L1, la fase, el sector 1. Sector 1, que vienen nuestros 4 cables, 3 y 4. Vienen nuestros 4 cables, que serían las 3 líneas más el neutro, ¿vale? Y hemos dicho que este iba para la plaza mayor, y la plaza mayor es así, pues así. Normalmente, en casos muy raros, veremos que la línea se cierre, pero en casos tremendamente raros, esto no debe ser así. ¿Por qué debe estar abierta en un punto? Pues porque imaginemos que en algún momento se corta la línea por aquí, o que en algún momento se corta la línea por aquí. No sabríamos ubicar dónde está el punto debido. Sí que podemos, lo que en lugar de hacerlo así, por norma general, en lugar de hacerlo así, de abrir en el punto más alejado de la BTV, lo que haríamos sería cerrar aquí, ¿vale? Y abrir aquí. ¿Qué sucedería? Pues que las longitudes serían homogéneas y más o menos las cargas serían también homogéneas porque irían repartidas. No todos los vecinos consumen igual, pero sí la media de ellos consume más o menos igual, ¿vale? Entonces, ese es el sector 1. El sector 2 o la sección 2, ese es el sector 1, este es el sector 2, ¿vale? Hemos dicho que iba, por ejemplo, a la calle San Juan. Y de aquí, por ejemplo, pues puede haber un punto de unión y estar también en la calle Alarcos. Y aquí ir a la calle Soria, por ejemplo, ¿vale? Sí que es cierto que ¿dónde va a estar todo esto? Esto va a estar, pues en una manzana. Todo esto tiene que estar muy próximo, tiene que estar muy cercano. Incluso en la Plaza Mayor, normalmente, pues no solo va a haber un centro de transformación, van a estar repartidos, porque son manzanas muy grandes. Esto es simplemente un ejemplo, ¿vale? Luego, sí que es cierto que estas líneas son telescópicas. Telescópicas quiere decir que, ¿qué sucede? Aunque son muy difíciles de proteger, pero claro, es impensable que nosotros partamos de un 240, tal y como hemos ido calculando en los problemas de cargas, un 240 milímetros cuadrados de aluminio, ¿vale? Y vaya a morir aquí la línea en un 240 milímetros de aluminio atravesando 400 metros. ¿Qué sucede? Pues que la intensidad que circula por aquí es la intensidad de aquí, la vamos a llamar I punto, pues
no es ni de lejos la intensidad que tendremos aquí, ¿vale? Y punto, punto. De esta manera, ¿qué sucede? Pues que, por ejemplo, aquí hay viviendas. El consumo de estas viviendas no repercute aquí. No repercute aquí directamente. Sigue en caída de tensión, pero habría que mantenerla, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Que tendríamos que ir, este consumo se lo vamos restando. Todos estos consumos se lo vamos restando. Entonces, pongamos que, por ejemplo, hasta aquí va a ser 240 milímetros de aluminio, ¿vale? Y hasta aquí va a ser de 150 milímetros de aluminio. Pero todo esto explico sobre una de ellas, ¿vale? Entonces, o por ejemplo aquí, pues hasta aquí va a ser de 240 milímetros, ¿vale? De aluminio. Pero aquí a lo mejor son 50, porque acaba en punta. Y aquí a lo mejor tiene que continuar los 240 milímetros porque aquí tenemos un punto alto de consumo o un edificio, ¿vale? Un edificio con más bloques de viviendas, ¿vale? Entonces, van repartidas en proporción a qué, a la intensidad. Y otra cosa muy importante, van repartidas además por un elemento que es muy difícil de controlar, que es el cortocircuito, ¿vale? El cortocircuito es que pongamos que aquí, entre L1 y L2, accidentalmente, un coche golpea la acera y en la acera hay un tubo por el que suben los cables. Pongamos que aquí se produce el impacto. Si aquí se produce el impacto, se produce un cortocircuito entre los conductores, entre fases. ¿Qué sucedería? Pues que el cable sufriría un exceso de intensidad, porque no hay resistencia, la resistencia es cero. Entonces sabemos que la intensidad de cortocircuito se eleva. ¿Pero qué sucede? Que los fusibles de aquí tienen un poder de corte. Un poder de corte. Tienen que saber que cuando se produce aquí un cortocircuito, la inducción que en él provoca, que en el cable provoca ese cortocircuito, este cable ya tiene una impedancia, si recordáis de clases anteriores, este cable ya tiene una impedancia. ¿Qué sucede? Que esa impedancia más este cortocircuito puede hacer creer al fusible, que es un sobreconsumo y que no es un cortocircuito, sino que está alta de consumo. ¿Qué sucede? Pues eso es el cortocircuito mínimo. ¿Por qué mínimo? Porque a esta impedancia se le suma esta corriente. El cortocircuito mínimo está lejos. Lejos. Y el cortocircuito máximo se produce, por ejemplo, aquí, al principio. Son mucho más perjudiciales los cortocircuitos mínimos. ¿Por qué? Porque pueden ser confundidos con un aumento alto de la intensidad, pero el fusible no responde a mucha rapidez. El fusible responde a mucha rapidez cuando el cortocircuito es máximo, cuando la intensidad es muy alta, pero con intensidades que pueden ser altas y no tanto porque ya proceden de un cortocircuito, no lo olvidemos, pero vienen distorsionadas por toda esta impedancia que tenemos en el recorrido del cable. Esto para la red de distribución supone muchos problemas. Entonces, casi siempre deberemos calcular el cortocircuito mínimo muy bien y muy importante para poder calibrar aquí los fusibles que van a dar servicio a nuestra red de distribución, ¿vale? En otras clases, en futuras clases, veremos cómo repartir o cómo unir o qué naturaleza va a existir entre los cables
dependiendo de la tipología de la calle, si son residenciales o si son en fachadas